El planeta está enfrentando los mayores niveles de dióxido de carbono en millones de años. La masa de plástico contaminando los océanos se ha multiplicado en 200 veces desde los años 60. ¿Será que estos hechos tienen relación con la inequidad económica que hemos venido reseñando? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos si existe una inequidad ecológica. La emisión de gases de efecto invernadero viene incrementándose año a año. Ahí se encuentra, por ejemplo, el óxido nitroso generado por la agricultura, se encuentra el metano generado en la combustión de energías fósiles, se encuentra el dióxido de carbono. Tal vez el más reseñado es este último, el CO2. Si uno analiza los niveles de emisiones, encuentra por allá que en 1850 el mundo emitía alrededor de 1 billón de toneladas de CO2. Posteriormente, para 1900 ya estaba en 4,2 billones de toneladas. Si seguimos avanzando hacia 1950, ya estamos en orden de unas 24 billones de toneladas. Hacia los 80, comienzo de los 90, el nivel ya superaba los 30 billones de toneladas. Y para el 2021 se ubicó en 50 billones de toneladas emitidas de CO2. La mayor tasa de crecimiento, la aceleración de esas emisiones de CO2 se ha dado desde la revolución industrial hasta la actualidad. Y si sumáramos de 1850 a 2020, el volumen de billones de toneladas emitidas es de 2.850. Ahí el principal responsable ha sido Estados Unidos con 662 billones de toneladas. Le sigue Europa con 539 billones emitidos. China fue responsable de 270 billones de toneladas. El sur y el sureste de Asia 221 billones. En un nivel muy similar a esos 221 billones está Rusia y Asia Central. El este de Asia muestra 147 billones de toneladas. La sumatoria de África es del orden de unos 245 billones de toneladas y nuestra región, Latinoamérica, con 147 billones. Entonces, si miráramos los objetivos de cambio ambiental, que dice que buscar que para el 2030 la temperatura de la Tierra no se incremente en más de 1,5 grados centígrados, se encuentra que existiría un techo de emisiones de aquí a ese 2030 del orden de unas 300 billones de toneladas. Eso sería más o menos en un promedio anual el orden de poder emitir 33 billones de toneladas de CO2 y estamos emitiendo 50 billones de toneladas. Entonces, ¿será que sí vamos a lograr esos objetivos de cambio climático? Luego, ¿qué pasa si uno mira estas cifras de manera per cápita? El nivel de emisiones per cápita de CO2. Se encuentra que en el promedio, en el mundo, cada persona emitimos anualmente alrededor de 6,6 toneladas de CO2. Cuando hablamos que emitimos es producto de nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de transporte, cómo llevamos nuestra vida diaria. Ese en el promedio del mundo es 6,6 toneladas de emisiones de CO2. Para poder lograr que la temperatura de la Tierra no aumente en más de 1,5 grados centígrados, tendríamos que emitir en promedio anual 1,1 toneladas. Si aumentamos esa meta o la ajustamos un poco y hablamos de 2 grados centígrados, estaríamos hablando que podríamos emitir anualmente en promedio cada persona 3,4 toneladas. Solamente las regiones del África subsahariana y el sureste de Asia se encuentran en los niveles objetivos. El África subsahariana está en 1,6 toneladas per cápita de emisión y lo que es el sureste de Asia muestra 2,6 toneladas. De resto, todas las regiones muestran niveles de emisiones per cápita muy por encima de estos objetivos. Nuestra región está en un promedio de 4,8 toneladas per cápita de emisión. Si nos vamos a un frente de África, nos muestra 7,4 toneladas, el este de Asia está en 8,6, Europa en 9,7, Rusia y Asia Central en 9,9 y Norteamérica, principalmente inducido por Estados Unidos, está en un nivel de 20,8 toneladas. Esto es analizado desde el punto de vista de la emisión, de dónde se generan las emisiones. Es muy diferente hablar de la huella de carbono. Ejemplo, si un colombiano cuando compra un celular, un smartphone, y ese smartphone es importado desde China, entonces el lugar que genera la emisión de CO2 es aquel lugar donde se generó la producción y el transporte, para este ejemplo China, y el colombiano fue el que generó la huella de carbono. Entonces son dos tipos de análisis diferentes. Ahora bien, ¿será que este nivel de emisiones y los impactos en el medio ambiente tienen que ver algo con la equidad económica, que la hemos venido reseñando en diferentes espacios de este podcast a través del reporte de inequidad global que hizo el Laboratorio de Inequidad para el 2022?
La respuesta es que sí, o sea, hay una relación entre los niveles de equidad económica con los niveles de impacto ambiental. ¿Por qué? Cuando se analiza entonces el promedio del mundo, estamos hablando que cada persona emite 6,6 toneladas de dióxido de carbono. Si lleváramos ese análisis a los diferentes grupos poblacionales y nos vamos al 50% de la población, donde están las personas en situación de pobreza, el promedio de emisión per cápita es de 1,6 toneladas, muy por debajo de esa media mundial. Cuando nos vamos al 40% de la población, que es la clase media, ahí son 6,6 toneladas, o sea, el promedio similar al promedio que tiene el mundo. Si nos vamos al 10% de la población, donde están las personas ricas, ahí estamos hablando de 31 toneladas promedio per cápita. Y si nos vamos al 1% de la población, donde están los multimillonarios, estamos hablando que el nivel de emisiones per cápita en este grupo poblacional es de 110 toneladas. Y el ejemplo, más bien la evidencia, se encuentra, si uno mira un país como Estados Unidos, donde tiene una concentración importante de personas en situación de riqueza, las condiciones particulares del país, como ha desarrollado su infraestructura, llevan unos altos niveles de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Se ve en la infraestructura de transporte. En Estados Unidos, las personas, su medio principal de transporte es el vehículo y de ahí se genera el impacto en emisiones de CO2. Esto entonces implica también elementos por los cuales hemos visto que en el mundo ha venido avanzando en generar impuestos al carbono. Sin embargo, esas políticas impositivas no han sido lo suficientemente contundentes. De hecho, los autores del Laboratorio de Inequidad que hicieron este reporte de inequidad para el 2022 tienen que se necesitan unas acciones mucho más contundentes que involucren la política pública. ¿Política pública en qué? En poder generar una aceleración en la transición hacia energías renovables, en poder dar acceso a la población a esas energías renovables y poder garantizarle a los productores de energías renovables la capacidad de suministro. Eso implica generar subsidios a este tipo de inversión, eso implica generar impuestos a las utilidades y a los patrimonios que se generen a partir de fuentes que generan impactos negativos en el medio ambiente. Estaríamos hablando entonces de poder trabajar en lo que es una equidad ecológica. ¿Y qué implica una equidad ecológica? Es un acceso equitativo a la población a los recursos naturales, poder atacar la desigualdad en la exposición a la polución, poder reubicar a aquella población que está expuesta a sitios vulnerables a catástrofes y evitar la degradación que está sufriendo el medio ambiente.